Bueno, y continuando, ¿cierto? Ya estábamos recordando, entonces tenemos unas excepciones a la regla, pero esas excepciones son solamente monosílabas y son poquitos verbos que hay que memorizar. Así que, digamos, eso es como uno los memoriza a medida que uno los va usando. Entonces ahora vamos a ver los otros casos, ¿cierto? Los otros casos. Caso, digamos, si al final del verbo hay una consonante, entonces normalmente terminamos en ar o en er. Añadimos ar o er. Y en el caso, digamos, de que sea polisílaba, acordémonos de este ur, ir, ur, ur. Y si tenemos una vocal al final, pero es entonces prácticamente una, ¿cómo se dice? Una palabra cualquiera, pues entonces añadimos R, re en turco. Entonces vamos a ver estos casos. Por ejemplo, en este caso, tenemos varios verbos. Esos verbos, ¿en qué terminan? Cada uno de ellos terminan en una vocal, si nos damos cuenta. Yaşamak, ağlamak, okumak, beklemek y yürümek. Entonces, yaşamak, yaşamak, ¿qué significa yaşamak? Yaşamak es vivir, ¿cierto? Acuérdense que esa palabra yaşamak viene de dos partes, de dos lugares. Uno que es yaşa, que significa vida, pero vemos eso es antiguo, es de turco. Entonces, y también viene otra palabra que significa yash, que yash significa edad y también significa lágrima. Entonces, proviene de ahí. En fin, más adelante vamos a ver ejemplos de ello. Entonces, yaşamak. Yaşamak significa vivir. Ağlamak, que ağlamak significa llorar. Bueno, llorar. Por eso, ese es ağlamak. No es ağlamak, es ağlamak. Alargamos la A. ¿Por qué? Porque tenemos una yumuşak. Después de eso, entonces tenemos otro verbo que es okumak. Okumak que tiene dos significados. Uno, estudiar, y otro que significa leer. Esos son dos significados. Depende del caso, uno ya sabe más o menos en qué situaciones cuál. Beklemek. Beklemek significa esperar, esperar. Yürümek. Yürümek significa caminar. Eso es yürümek. Después vamos a ver ejemplos acerca de eso. Entonces, si vamos a utilizar este tiempo, este yaşarım, por ejemplo, yaşarım en primera persona, si se dan cuenta, entonces tenemos la regla de que si termina en una vocal, le añadimos solamente la R. Entonces, en cada una de ellas hicimos lo mismo, pero entonces hay que recordar la armonía vocálica, ¿cierto? Debido a que esto termina en A, entonces este prefijo perdón, prefijo no, sino sufijo del sujeto, prácticamente, sería el mismo, pero variaría en su vocal. Sería yaşarım, ¿cierto? Yaşarım. Pero yaşarım no significaría, por ejemplo, yo vivo en Estambul. İstanbul'da yaşarım. No, no significaría yo vivo en Estambul. İstanbul'da yaşarım significaría como yo viviré o yo viviría en Estambul. Digamos, porque cuando yo digo yo vivo en Estambul, si es un tiempo en el cual realmente yo estoy viviendo en Estambul, yo utilizaría el otro tiempo que es el şimdiki zaman y diría İstanbul'da yaşıyorum. ¿Cierto? Utilizaría ese tiempo. Este yaşarım es más como prácticamente parecido al subjuntivo, como que viviría. İstanbul'da yaşarım. O sea, como que viviría en Estambul, ¿cierto? Otro, sen, ¿cierto? Sen yaşarsın. Igual, sen yaşarsın. Tú lo vivirías, tú vivirías, ¿cierto? Otro, o yaşar. Biz yaşarız. Siz yaşarsınız. Sizler yaşarsınız, ¿cierto? Es lo mismo. Onlar yaşar o yaşarlar, ¿cierto? Otro caso, ağlamak. Ben ağlarım. Sen ağlarsın. O ağlar. Biz ağlarız. Siz ağlarsınız. Podemos omitir el sizler porque es lo mismo. Onlar ağlarlar. Igual. Les coloco entre paréntesis porque acuérdense que esto es opcional. Vamos.
Debería utilizarse más a menudo el lar, pero pues muchos lo omiten. Digamos, es una excepción a la regla. Okumak, entonces, ven ocurum, ¿cierto? Ocurum. Sen ocursum. O ocur. Bis ocurus. Sis ocursumus. Onlar ocur lar, ¿cierto? ¿Por qué lar? Porque tiene una vocal gruesa. Vamos aquí. Beklemek. Ben beklerim. Sen beklersin. O bekler. Bis bekleriz. Sis beklersinis. Onlar beklerler. ¿Por qué leer? Porque es una vocal delegada. Aquí en la última sílaba. Yürümek. Yürürüm. Ben yürürüm. Sen yürürsün. O yürür. Biz yürürüz. Siz yürürsünüz. Onlar yürürler. ¿Por qué? Porque la U es una vocal delgada. Vamos con otros ejemplos. En este caso, tenemos la terminación en consonante. ¿Pero qué tenemos? Verbos monosílabos, ¿cierto? Monosílabos. Entonces, en el caso en lo anterior, tuvimos las excepciones. Pero estos no son excepciones, acuérdense. Bueno, para que no se confundan. Las excepciones tienen una regla, estos son los de regla general. Entonces, bakmak. Bakmak, ¿qué significa? Mirar, ¿cierto? Mirar. También significa cuidar, también significa atender. Entonces, tiene diferentes significados. Por ejemplo, el médico atiende, ¿cierto? Entonces, doctor bakar. En fin. Entonces, ben bakarım, sen bakarsın, o bakar, biz bakarız, siz bakarsınız, onlar bakarlar. Ese bakarsın es como, digamos, cuando ustedes les dicen, no deberían hacer eso. Y ustedes dicen, por ejemplo, yo digo, yo veré, o sea, yo veré, entonces yo digo, ven bakarım. En este caso, digamos, yo miro, o sea, yo miro qué hago, ven bakarım. En ese caso. O también se podría decir, digamos, por ejemplo, ¿quién atiende a este paciente? Bu hasta kim bakar? Bu hastaya kim bakar. ¿Cierto? Kim bakar. Bu hastaya. Entonces, ven bakar, yo lo atiendo. Entonces, prácticamente estamos diciendo un futuro, pero digamos, en tiempo presente. Achmak. Achmak. Acuérdense que achmak tiene varios significados. Achmak significa abrir. Podemos abrir la puerta, abrir la ventana, abrir cualquier tipo de mecanismo. O también significa encender. Encender, es decir, encender el vehículo, encender el teléfono, encender cualquier cosa. También significa, entre comillas, desbloquear. También significa, entre comillas. Bueno, también tiene otras formas de expresarse. Pero achmak significa en sí abrir. Bueno, abrir, abrir. Encender la luz también. Entonces, Acharum, acharum. Entonces, acharum sería como yo abro, yo enciendo, yo prácticamente voy a realizar esa acción o la realizo continuamente. Sen açarsın, o açar, biz açarız, siz açarsınız, onlar açarlar. En el caso de gitmek, gitmek, acuérdense que gitmek tiene una situación especial. ¿Cuál? Que tiene esta T. Y en el caso de gitmek, esta T se convierte en D para suavizarse. Entonces, ben giderim, sen gidersin, o gider, biz gideriz, siz gidersiniz, onlar giderler. En el caso de sevmek, entonces, perdón, gitmek, acordémonos, ¿qué significa gitmek? Gitmek significa ir, ¿cierto? Ir o irse. Pero bueno, irse tiene más un significado más interno, que es más cercano a abandonar que a ir. Pero bueno, en fin, en el turco. Entonces, en este caso, digamos, gitmek es ir o irse, también, válido. Sevmek. Sevmek significa prácticamente amar, querer o gustar. Pero acuérdense que varía la situación. ¿Qué situación? Que cuando estamos diciendo sevmek, sevmek con una persona, ¿cierto? Hacia una persona, estamos utilizando amar.
si estamos utilizando este verbo con una acción, estaríamos hablando de que nos gusta o nos encanta realizar esa acción. Lo mismo si lo utilizamos con cosas. Nos gusta o nos encantan esas cosas. Bueno, entonces es la diferencia. Sevmek con personas sería amar o querer, pero más como amar. Para lo demás tenemos otros verbos como el verbo hoşlanmak o el verbo beğenmek, ¿cierto? Para decir gustar o caer bien. Entonces, eso lo ya lo vimos atrás, tiempo atrás, creo que una o dos reuniones atrás. Les expliqué un poco sobre eso, por lo cual pues no quiero dilatar el tema en esto. Entonces, sever, sevmek, por ejemplo, ven, severim. Ven chocolate y severim, por ejemplo. Entonces, me gusta me gusta el chocolate, ¿cierto? Chocolata, ¿cierto? El chocolate. Entonces, severim, me gusta el chocolate, ¿cierto? Me encanta el chocolate. Entonces, ven chocolate y severim. Estoy hablándolo en general. En general, digamos, me encanta el chocolate. Entonces, podríamos decirlo severim. También puedo decir seviorum y estaría bien. Ahora, por ejemplo, a veces cuando uno le van a preguntar que si le van a dar a uno de probar, por ejemplo, un chocolate, o sigo con el ejemplo del chocolate, entonces a uno le dicen chocolate sever misin, que te gusta el chocolate, entonces evet severim. Entonces prácticamente lo están dando, a entender que prácticamente es como para compartir el chocolate. O por ejemplo, vamos con otros casos más adelante, por ejemplo, cuando uno va a invitar a salir a alguien, entonces también se puede utilizar este tiempo. Entonces, seversin, sen seversin. Entonces, por ejemplo, eminim, estoy seguro, sen chocolate y seversin. Amas el chocolate, amarías el chocolate, te gustará el chocolate, en fin. Seversin, entonces, también, este tiempo también se puede utilizar como para, cuando uno está casi seguro que alguien haría o hace algo de manera rutinaria, ¿cierto? O sever, bis severis, sis seversinis, onlar severler. Chismek, chismek, ¿qué significa? Chismek significa dibujar, exacto. ¿Y viene de qué palabra? De la palabra çizgi. Çizgi, ¿qué significa? Dibujo, el dibujo, bueno, el dibujo como tal, çizgi. Por ejemplo, cuando ustedes ven algo, ¿no han visto alguna palabra con çizgi por ahí? ¿Mm? ¿No han visto por ahí, la palabra çizgi con la palabra film, ¿cierto? Çizgi film prácticamente significa caricatura, dibujo animado. Entonces, çizgi significa dibujo y film, acuérdense que es película, entonces película de dibujos. Çizgi film. Y luego película animada. No sé cómo diríamos. Entonces, çizmek. Entonces, ¿cómo sería? Ben çizerim. Sen çizersin. O çizer. Biz çizeriz. Siz çizersiniz. Onlar çizerler. Bueno, vamos con otros ejemplos, ¿cierto? El caso de almak, ¿cierto? Almak, que es el verbo. Ese es uno de los verbos excepción, que los tenemos prácticamente acá, ¿cierto? Les coloqué aquí unos asteriscos para resaltar que hacían parte de las excepciones. ¿Por qué? Porque en estos casos ocurre lo mismo. Ocurre que también tenemos que tener en cuenta la armonía vocálica para hacer la conjugación de cada uno de los sujetos. Por ejemplo, almak. Por ejemplo, dice mi mamá, ekmek yok, no hay pan. Entonces, ekmek alır mısın? Entonces, ¿compras pan? O sea, como que traes el pan, o quieres el pan, entonces, tamam ben alırım. Entonces, sí, yo como que, tamam, ok, sí, ben alırım. Yo lo compro, ¿cierto? Yo lo adquiero. Podemos utilizarlo para hacer una acción que no estoy utilizando en el momento, pero la voy a utilizar muy pronto, ¿cierto?
Çizgi sí, significa línea también. Çizgi, perdón. Çizgi significa línea, ¿qué más significa? Dame un segundo. Ya me reviso Yo lo porque... sabía porque en las tareas de mi hija hacen la línea, Sí, escriben chiste. çizgi, sí, línea. Çizgi significa línea, también significa dibujo, significa también marca, también significa scratch, no me acuerdo qué significa en español. Eh, estría también significa well, prácticamente, o sea, borde. Wheel, también significa como cicatriz. Chizgi tiene muchos significados. Como chizgi significa también línea. Línea, dibujo, tiene otros significados más. También chizim significa dibujo, si no estoy mal. A ver, no me acuerdo bien, pero... chizim, sí. Chizim también significa dibujo. Pues hay diferentes formas, hay diferentes palabras de acuerdo al contexto en el que se utilicen. Chizim también significa dibujo. Depende del caso. Digamos, uno ve cómo lo utilizan. Hay muchas palabras así. Otro, ¿cierto? Entonces, almak, alırım, alırsın, alırız, alırsınız, alırlar. Bulmak, ¿cierto? Bulmak, que significa encontrar, ¿cierto? Encontrar. Bulurum, bulursun, bulur, buluruz, bulursunuz, bulur. Gelmek, venir. Gelirim, gelirsin, gelir, geliriz, gelirsiniz, gelir, gelirler, ¿cierto? Görmek, ¿cierto? Que significa ver. Görürüm, görürsün, görürüz, görürsünüz, görürler. Ölmek, ¿cierto? Ölmek. Morir. Ölürüm. Entonces, ben senin için ölürüm. ¿Cierto? Ben senin için ölürüm. O sea, yo moriría por ti. Estoy diciendo eso. O para ti. En fin. Entonces, se podría utilizar en esa situación. ¿Por qué? Porque no estoy muriendo en este momento, sino que podría morir. Entonces, por ti moriría. A veces dicen las poesías o las canciones, es ölürüm. Sen ölürsün. Por ejemplo, sen eğer bunu içersen, sen ölürsün. Si bebes de esto, morirías. Por ejemplo. Digamos que fuese un veneno, estoy hablando de eso. Entonces son situaciones así. Puede utilizarse como un subjuntivo, también como un posible futuro, o algo que puede ser muy seguro. Ölür, ölür, morir. Si se dan cuenta que es diferente la pronunciación, una cosa es olur y otra cosa es ölür. Es diferente. Ölürüz, ölürüz. Entonces, ölürüz significa morimos, moriríamos. Ölürsünüz, ölürler. Es importante la pronunciación. Vamos aquí con otros ejemplos. Por ejemplo, el verbo anlatmak. El verbo anlatmak, que significa explicar. Y si nos damos cuenta, es un verbo polisílabo, ¿cierto? Polisílabo. ¿Y qué más tiene ese verbo? Tiene, entonces, una consonante al final. Ese también, ese también, ese también, ¿cierto? Eso también. Anlatmak, que anlatmak significa explicar, ¿cierto? También tiene otros posibles significados en el español, pero en general significa explicar, prácticamente, porque si ustedes se acuerdan, el verbo anlamak significa entender. El verbo anlatmak significa explicar, es decir, hacer entender. Eso más adelante lo vamos a ver. Y este tipo de verbos, Contar. señor, contar también significa, anlatmak también significa contar. O expresar algo también significa. Hacer entender a alguien algo, una situación incluso. Anlatmak. Por ejemplo, anlat bana, cuéntame. Explícame. Dame a entender. Entonces, tiene muchos significados. Entonces, ¿la cuestión cuál es? La cuestión es que, digamos, esto más adelante lo vamos a trabajar y eso se llaman los verbos causativos, es decir, etirgen. En turco se llama etirgen.
Y entonces son verbos que prácticamente se construyen de esta manera. Anlamak, que significa entender, y anlatsmak, que significaría hacer entender, es decir, explicar. Por eso lo digo así. Bueno, eso se los dejo ahí para que ustedes, si tienen curiosidad, en algún momento lo van a ver, lo van a ver, o si no, más adelante les voy a explicar con mucho más tiempo. Entonces, anlatmak. Anlatmak, entonces, ben anlatırım, sen anlatırsın, o anlatır, biz anlatırız, siz anlatırsınız. ¿Qué más? Onlar anlatır, o anlatırlar, ¿cierto? Acuérdense, esto haciendo la regla. Voy devolviendo un poquito para que vean qué tipo de verbo es. Es un verbo que termina en una consonante y que es polisílabo, ¿cierto? Y adicional a eso, entonces, ¿cuáles serían las posibles terminaciones? Estas de acá, más el sufijo pronominal en caso de requerirse, ¿cierto? ¿Por qué digo en caso de requerirse? Porque si ustedes ven en el caso de o, prácticamente no se requiere un verbo, digamos, no hay nada, simplemente se deja vacío, no hay un sufijo, ¿cierto? Entonces, otro verbo, el verbo tanışmak. Tanışmak significa conocerse, ¿cierto? Conocerse. Pero ese conocerse es conocerse con alguien. Bueno, este es un verbo llamado verbo participativo, como colaborativo. Algo así en español se llamaría. La regla en el turco se llama işteş. Más adelante lo vamos a ver, seguramente. De alguna u otra manera se lo estaré explicando. Pero veamos, ¿de dónde viene ese verbo? Del verbo tanımak. Tanımak, que significa conocer, conocer a alguien, ¿cierto? Entonces, tanışmak es conocerse, pero conocerse con alguien. Es un verbo participativo. Tanışmak. Bueno, entonces simplemente se los dejo ahí para que ustedes tengan claridad que este verbo es diferente al otro. No es el verbo, esto no significa conocerse a sí mismo, bueno, sino conocer a alguien más. Bitir, entonces, bueno, entonces, ¿cómo sería? Tanışmak, tanışırım, tanışırsın, tanışırız, tanışırsınız y tanışırlar. Tanışırlar. Bitirmek, bitirmek, acuérdense, este verbo bitirmek proviene del verbo bitmek. Bitmek significa terminar. Bueno, terminarse, perdón, terminarse o acabarse. Significa terminarse o acabarse, bitmek, terminarse o acabarse. Por ejemplo, se terminó, bitti, ¿cierto? Se acabó, bitti, finished. Bitti. Entonces, ¿qué ocurriría aquí? Que este verbo también es un verbo causativo. Es decir, ¿qué significa causativo? Que, digamos, genera un efecto en algo más. Entonces, bitirmek sería terminar algo, acabar algo. Por ejemplo, cuando decimos nosotros bitirdik, terminamos, pero terminamos algo. Bueno, bitirdik. Entonces, en este caso, bitiririm es yo termino. Entonces, termino algo, ¿cierto? Bitiririm. Bitirirsin, ¿cierto? Bitirir, bitiriris, bitirirsiniz, bitirirler. Vamos con otro verbo. Con el verbo öğrenmek. Öğrenmek, que ya prácticamente lo hemos conocido. Los que llevamos tiempo trabajando en el turco, debemos conocer mucho este verbo porque es öğrenmek, ¿cierto? Y ese verbo öğrenmek viene nuestra palabra öğrenci, ¿cierto? Öğrenmek, que significa aprender, y öğrenci, que significaría el que aprende, es decir, el estudiante. Öğrenci, öğrenmek, para que se acuerden. En fin, entonces, öğrenmek, ben öğrenirim, sen öğrenirsin, öğrenir, o öğrenir, biz öğreniriz, siz öğrenirsiniz, onlar öğrenirler. Görüşmek, viene de la palabra görmek, görmek. Görmek, que significa ver. Görüşmek, que significaría verse, pero con alguien más. Es un verbo participativo, como les había dicho, el caso de işteş. Entonces, es verse con alguien. Entonces, viene el verbo görmek. Y entonces,
Ben görüşürüm, sen görüşürsün, o görüşür, biz görüşürüz, siz görüşürsünüz, onlar görüşürler. Si se acuerdan, hay una despedida que es görüşürüz, que sería nos vemos. Entonces, vamos ahorita a continuar en un momento, se nos va a cortar el video y vamos a continuar con el tema. Entonces, ya en cualquier momento se nos corta.